Amigos y hermanos de Casa de Oración, sean bienvenidos a su programa Temas controversiales dentro de la Iglesia Cristiana. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es muy controversial. ¿Será verdad que Jesús prohíbe juzgar? Muchos dirán sí. ¿Y si Él prohíbe juzgar, a quiénes se los prohibió? ¿Será prohibido denunciar una enseñanza herética? ¿Será prohibido dar el nombre de esos pastores que se han desviado de la verdad? ¿Y será verdad que si tú juzgas, con esa misma medida serás juzgado y serás condenado porque te estás poniendo en el lugar de Dios? Acompáñame en esta enseñanza. La profeta Ana, ella es la persona que me va a dar a mí la autoridad para ir y echar fuera ese demonio. Hermanos, después de ver este video, ¿cuál debería ser la reacción de un cristiano? ¿Cómo deberíamos juzgar, gloria a Dios, este tipo de herejías que salen al aire, que están desviando a muchas personas de la verdad? Hermanos, el problema radica que cuando alguien se levanta en contra de todos estos falsos pastores, falsos predicadores, falsas profetisas, directamente nos atacan y nos dicen: ¿quién es usted para juzgar? ¿Acaso usted es Dios? ¿Acaso usted no peca? Usted se está poniendo en el lugar de Dios. Y con el mismo juicio con el cual usted está juzgando, usted también va a ser juzgado. Así que arrepiéntase. Y muchos cristianos alrededor del mundo, como no tienen un conocimiento de la palabra de Dios, se atemorizan y dicen: ay, no se debe de juzgar, porque con ese mismo juicio me van a juzgar a mí. Y tienen temor, porque dicen: porque si yo soy duro en emitir un juicio, esa misma dureza va a tener Dios para conmigo en el día del juicio. Pero ¿eso será verdad? Y sacan Mateo capítulo 7, versículo 1. Y vamos a ver a quién Jesús prohibió juzgar. Vamos a ver si Jesús prohibió que nosotros, gloria a Dios, defendamos el evangelio y que vayamos en contra de todas esas herejías y esas falsas enseñanzas que hoy día han entrado dentro de la iglesia. Vamos a ver si se refiere a eso o a quién Jesús le prohibió juzgar. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 7, versículo 1. Así dice el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esta palabra juzguéis y juzgados vienen de la palabra griega krino, que significa juzgar, significa condenar, significa castigar, significa emitir un veredicto. Y muchos se quedan ahí porque piensan que crino solo significa eso, pero eso es un error. Hermanos, crino también significa discernir, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Significa juzgar con equidad, para así poder dar un veredicto. Entonces, para poder determinar si juzgar está hablando de condenar, de castigar, de emitir un veredicto, hermanos, tenemos que ir al contexto. Porque las palabras que rodean a la palabra juzgar es lo que determina el significado o el pensamiento que Jesús quiere expresar. Una de las reglas de interpretación bíblica es no sacar el texto de su contexto. O sea, no se puede aislar un versículo para poder dar la interpretación, gloria a Dios, de un pasaje bíblico. Tenemos que ver el contexto, es decir, lo que está antes y lo que está después, porque de eso depende el significado o el pensamiento que Jesús quiso expresar. Entonces, gloria a Dios, aleluya, es como, por ejemplo, la palabra amor.
Si yo digo yo amo a mi esposa, ¿saben el sentido en el cual yo estoy diciendo yo amo a mi esposa? Pero si yo digo yo amo a mi país, no es lo mismo. Pero amor, gloria a Dios, aleluya, tiene varios significados de acuerdo al pensamiento que se quiere expresar. Y es lo mismo con la palabra juzgar. Y muchos asumen que juzgar directamente es emitir un juicio, un veredicto para condenar a alguien, pero eso no es así. Porque ese no es el único significado de juzgar. Entonces, si nosotros aislamos el versículo 1, va a decir lo que muchos quieren que diga. Pero vamos a ver el contexto. Y vamos a ver cuál era el pensamiento, la enseñanza que Jesús quería expresar. Y vamos a ver lo que dice el versículo 2. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os serás medido. Y aquí en este segundo versículo la palabra juicio viene de la palabra griega krima. Es lo mismo que crino. Pero aquí habla de sentencia. Aquí habla de emitir un veredicto para castigar a alguien. Entonces podemos ver que sí, Jesús está prohibiendo juzgar. Y advierte: y con la medida que midas, os serás medido. Y esta palabra medir viene de la palabra griega metrón. O sea, con el mismo juicio que tú juzgues a alguien, con ese mismo juicio serás juzgado. Pero, ¿a quién le está diciendo esto Jesús? Aquellos cristianos que estamos yendo en contra de la herejía, que estamos yendo en contra de la mentira del falso evangelio, ¿o a quién se está refiriendo? Y la respuesta está en el versículo 3. Miren lo que dice el Señor. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué significa todo esto? ¿De qué está hablando Jesús? ¿A quiénes les está prohibiendo juzgar? Aquellos que están mirando, están criticando, están juzgando a su hermano que peca. Por eso dice: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano? Y aquí paja es una metáfora del pecado. ¿Por qué miras el pecado de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O sea, el pecado que tú mismo estás haciendo. ¿Por qué? Porque no tiene calidad moral para juzgar el pecado de su hermano. Y esta misma enseñanza también nos lo enseña Pablo. Abramos nuestras Biblias en Romanos, el capítulo 2, el versículo 1. Así dice el Señor. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. A eso se estaba refiriendo el Señor Jesús. A ellos les estaba prohibiendo juzgar Jesucristo. Ustedes no tienen la calidad moral para poder juzgar a otros, porque ustedes que juzgan ese pecado, ustedes mismos practican ese pecado. Y miren cuál es el veredicto de Jesús. Volvamos a Mateo capítulo 7, versículo 5. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y esta palabra hipócrita viene de la palabra griega hipócrites, que significa actor de escenario, significa disfraz, significa máscara, significa doble vida. En otras palabras, le está diciendo: tú eres un hipócrita, un doble vida, un actor de teatro, que solamente tienes un disfraz, porque te estás fijando en el pecado de tu hermano,
pero tú mismo estás cometiendo este pecado. No tienes autoridad. No tienes la calidad moral para poder juzgar a tu hermano. Y ahí es la advertencia. Y con ese mismo juicio que tú estás juzgando, con ese mismo juicio te van a juzgar, porque eres un hipócrita. ¿Están entendiendo? Pero en ningún momento Jesús está diciendo que no podemos juzgar, que no podemos discernir la herejía de los falsos pastores y falsos maestros. Y más adelante Jesús habla de los falsos profetas, de los falsos maestros. Entonces, si Jesús hubiera prohibido que nosotros juzguemos o discernamos, gloria a Dios, a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos profetas, entonces, ¿por qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. Porque para poder juzgar o discernir quién es un verdadero profeta y quién es un falso profeta, tenemos que ver lo que predica, cómo es su vida, cuál es el enfoque en sus predicaciones, si realmente tiene amor por las almas perdidas. Entonces, eso es juzgar, eso es discernir, eso es separar lo que es bueno y lo que es malo. Y de eso vamos a emitir un juicio. Y vamos a decir, este es un verdadero siervo de Dios o este es un falso. Hermanos, tenemos que entender que es un deber de los cristianos defender el evangelio de Jesucristo. Miren lo que dice Judas, el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esta palabra ardientemente significa cara a cara. Tenemos que defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo dijo, yo he sido puesto para la defensa del evangelio. Hermanos, Jesús no prohibió juzgar la herejía, el falso evangelio, las falsas enseñanzas, a los falsos pastores, falsos maestros. Sino, Jesús dijo que estaba prohibido juzgar a los hipócritas, a los que tenían doble vida. Es como esto, hermanos. Hoy día hay muchas iglesias, entre comillas, que se dicen que son de sana doctrina y critican a esta red Enlace. ¿Por qué? Porque ahí te dicen pacta con Dios por tal cantidad. Y muchos dicen eso está mal, ¿cómo es posible? Pero ellos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque en sus iglesias están vendiendo las bendiciones de Dios. Están comercializando con las dádivas, con los regalos de Dios. Y hacen kermeses. Y para poder vender los platos, dicen, ¿quién se quiere llevar esta bendición? Aquel que se lleve esta polerita se va a llevar una bendición. Aquel que se lleve esta gorrita, este lapicero, se va a llevar una bendición. Hermanos, y están haciendo lo mismo que los de Enlace. Gloria a Dios. Y a eso se está refiriendo Jesús. Porque ellos no tienen la autoridad para juzgar a otros, porque están haciendo lo mismo. Por eso hoy día muchos pastores no se atreven a levantarse en contra de todas estas herejías, en contra de toda esta corrupción que se ha levantado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen la calidad moral, porque ellos mismos cometen ese pecado. Y a esos es a los que Jesús les dijo que con la misma medida que midan van a ser medidos. Finalmente, hermanos, vamos a ver que Jesús no prohíbe juzgar, todo lo contrario. Pero el juicio tiene que ser con justo juicio. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a, gloria a Dios, aleluya, a exponer a un falso profeta, a un falso pastor, tiene que ser, hermanos,
confrontado por las Escrituras, por la palabra de Dios. Hermanos, tiene que ser con juicio. No porque no me cae. A ese pastor no me cae, yo creo que ese es un falso. No. No, es que me dijeron que este pastor hace esas cosas, pero nunca lo verifiqué, nunca lo comprobé. Entonces eso es juzgar mal, porque eso no es un justo juicio. Hermanos, ¿qué le decía Juan el Bautista a Herodes cada que pasaba? Herodes, la mujer que tú tienes no te es lícita, porque es la mujer de tu hermano adúltero. Ahora, si Juan el Bautista hubiera estado en estos tiempos, ¿qué le hubieran dicho? Oye Juan, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Por qué juzgas a Herodes? ¿Acaso tú no pecas? No, hermanos. Lo que pasa es que Juan el Bautista tenía la autoridad moral para poder juzgar el pecado de Herodes. Porque no le podían decir a Juan el Bautista, tú eres un adúltero, tú también haces lo mismo, no. Él tenía la calidad moral para juzgar. Y no solamente él. Pudiéramos hablar de Pablo. Y vamos a ver un texto. Porque muchos dicen, ¿por qué dan los nombres de esos falsos pastores? Ya, está bien que vayan en contra del pecado, pero no digan pues sus nombres. ¿Pero eso será bíblico? Abramos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 20. Así dice el Señor. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y aquí Pablo está dando el nombre de dos falsos ministros de Dios. Gloria a Dios. Y está yendo en contra de todas las herejías y las falsas enseñanzas que estaban enseñando a estos hombres. Entonces, bíblicamente, podemos decir que podemos darle el nombre de esos herejes, de esos falsos pastores. Hermanos, gloria a Dios, aleluya. Nosotros estamos para defender el evangelio. Y la Biblia dice que sí podemos juzgar, pero tenemos que hacerlo con justo juicio. Así como vimos este video del hijo de esta falsa profetisa Ana Maldonado, que dice que en su nombre se puede echar fuera demonios. Hermanos, pero esa es una herejía. El único nombre que es dado a los hombres, y dice que toda rodilla se doblará, de los que están arriba en el cielo, de los que están aquí en la tierra y de los que están abajo de la tierra, es Jesucristo. Y solamente es en el nombre de Jesús en que los demonios salen huyendo, salen de las personas. Y puedo decir con la autoridad que Dios me da como siervo suyo y respaldado por la palabra de Dios, que ese hombre es un hereje, es un hijo del diablo. Hermanos, podemos juzgar, debemos de juzgar ante tanta herejía y tantas falsas enseñanzas que se han metido dentro de la iglesia. No te dejes amedrentar, no tengas temor. Hermano, si tú tienes calidad moral, si tú eres un hombre que vives la palabra de Dios, eres un verdadero discípulo del Señor, tienes toda la autoridad para juzgar y debes hacerlo. Hermanos, espero que este video les haya servido. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima enseñanza. Paz del Señor.